Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Monkey Hands, el programa en el que hablamos de todo aquello relacionado con la producción musical y con su industria. Un espacio dedicado a descubrir las últimas herramientas y aprender nuevos recursos y técnicas para la creación musical con la que tanto disfrutamos. Y hoy, episodio número 19. Nos toca hablar del software. Estamos hablando durante toda la semana del tema de Top of the World, del DJ y productor nacional Garabato, que me parece súper interesante. Hemos hablado de los recursos de producción, de su análisis armónico y de la gente que ha trabajado en el proyecto, ¿no? Y hoy vamos a centrarnos en los plugins o en un secuenciador o en alguna herramienta de software. Pero antes de nada, recordaros que en Monkey Hands formamos productores, DJs y técnicos de sonido a través de nuestros cursos presenciales y de nuestras conferencias con expertos semanales. Además, contamos con la plataforma de promoción Monkey TV, en la que damos a conocer a nuestros alumnos a través de entrevistas y de sus sesiones en directo más personales. Y ahora ya, por fin, quiero comentaros que hay muchísimas herramientas que podríamos hablar para desgranar este tema, pero quiero centrarme principalmente en dos recursos de plugins, en este caso, que podéis aplicar en vuestras producciones. El primero es para generar esos coros que hemos estado viendo, que en el puente dice la chica Top of the world y aparecen los coros The world, Top of the world, ¿no? Con un formato ahí medio robótico, medio tal. Hemos visto su armonía en el episodio de análisis musical y hoy nos toca hablar de cómo lo han generado. Hay distintas opciones, o lo que os mostré en el episodio de armonía, que hayan grabado distintas voces con distintas tesituras y con distinta melodía para que engranen y formen como un intervalo entre ellas, o la otra opción es hacer lo mismo pero a través de una voz. La chica graba esa voz melódica y con un plugin de Antares puede ser perfectamente para generar esos coros, se generan. También otra fórmula sería a través de un sampler, sampleas la voz principal y tú con el piano MIDI, con el piano roll, vas cambiando las notas para que hagan las notas que tú quieras. Eso va a generar una sensación más robótica, tipo Daft Punk, ¿no? Y estas voces que hacen, ¿no? Se me ocurre el tema de este que hizo con David Guetta hace ya varios años, I Got a Feeling, por ejemplo, también lo utilizan. Bueno, hay muchísimos temas donde utilizan este recurso. Claro, aquí lo importante del plugin es que tienes que tener ciertos conocimientos de armonía o musicales para tú seleccionar qué escala está utilizando o qué tonalidad, qué intervalos quieres que haga las voces, si una sexta, una tercera o una octava. Tienes como 4 faders, imaginémonos cuatro faders. El que quiera buscarlo, bueno, pues también lo dejaré en las notas del programa. Es un plugin de Antares, el Harmony. Lo tienes como en formato efecto también. Y bueno, vale para todas las plataformas, es un VST al uso. Tenemos la voz principal en el primer fader y a continuación, si hemos seleccionado directamente la escala que queremos, pues puedes incluso tú decirle, vale, pues quiero que sea una tercera menor. El siguiente fader quiero que sea una octava, para que suene ahí más agudo. En la siguiente quiero que sea la quinta y te vas formando el acorde, o solo te puedes quedar con 2, luego incluso panearlo a un lado, panearlo hacia otro, para que dé ese efecto que estamos buscando. Eso es un recurso que yo os recomiendo utilizar, pero no solo para voces, para cualquier elemento. Con las voces funciona muy bien, porque además tienes distintos parámetros para humanizar más esa voz, o hacerla más robótica, o que los vibratos sean más pronunciados, o que sean más lineales. Es decir, tienes cierto control con 4 parámetros, que tampoco es muy complicado de utilizar, pero cierto control del resultado final a la hora de sonorizarlo. Luego no te va a hacer falta añadir, yo que sé, ecualizadores. Hombre, lo puedes añadir para generar otro nuevo efecto, pero es decir que el plugin está muy completito para que ya con ese único proceso tengas unos coros con ese formato y que te abarque todo el espectro, ¿no? Que es de lo que nos interesa tener como resultado final. Hay otro proceso también. Si escuchamos, yo os recomiendo que escuchéis atentamente incluso un solo auricular, o si tenéis altavoces y monitores, un solo monitor y luego el otro, porque ocurren cosas en estéreo muy interesantes, como por ejemplo es el tema de los efectos de los sintes al principio del puente, que hay como un cierto filtro. Hemos visto que hay unos que van a contra y otros que van a una cierta un short melody, y hay curiosamente, además del efecto de la envolvente que hemos visto en otros episodios, trabajando el ataque, el decay, el sustain y el release, o a través de una herramienta de sidechain como puede ser el LFO o el Volume Shaper, ¿no? Se me ocurren estas dos herramientas. También trabaja desde la frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues puedes tú manipular la envolvente, es decir, que el ataque del sinte sea más lento, o que la cola de ese instrumento
tarde más en desaparecer o que corte enseguida. Eso sería, estaríamos manipulando lo que es la envolvente, la amplitud de la señal. Y otra opción sería la frecuencia. Imaginémonos graves, medios y agudos, ¿vale? Para hacernos un esquema mental, bueno, pues hay ciertos elementos, como por ejemplo un chorus o un flanger o el propio ecualizador, un filtro, o de lo que vamos a hablar, que sería un wah-wah, ¿no? Una pedalera que habéis visto todos de guitarristas, que tienen como un pedal que según va presionando o despresionando el pie, suena un wah-wah-wah, tipo en el reggae, por ejemplo, se utiliza mucho en muchos géneros, ¿no? Bueno, pues aquí el sinte que está haciendo en la parte de la estrofa se nota mucho, puede hacerlo yo no sé muy bien, pero puede haber añadido un sidechain y a la vez un filtro o bien un wah-wah. Yo lo he querido generar con un wah-wah para que sea lo más sencillo y es descubriros otra herramienta. O sea, es decir, no os quedéis solo con el sinte y con los parámetros que tiene el sinte, el ANA o el Silent o el Nexus o todo este tipo de sintetizadores, ¿no? También podéis añadirle en la cadena otros procesos que aparentemente no deberían ser para ese instrumento, como por ejemplo un ampli de guitarra o un modulador de voces o una pedalera de efecto. O sea que al final la paleta de colores es la que tenéis y podéis mezclar y probar todo, y de hecho yo os recomiendo que hagáis este tipo de ejercicio porque vais a encontraros con resultados brutales, ¿no? Que no se os hubiese ocurrido. Con esto no quiero decir que él lo haya hecho exactamente de esta forma, porque todos los caminos llevan a Roma. Hay muchas fórmulas para llegar a un mismo efecto. Lo importante es entender esa sensación, ¿vale? Ese recurso, que no suena el sinte pum y ya está, ¿vale? Sino que tiene vida el propio sinte. Cada golpe de acorde tiene una envolvente distinta, un cambio de frecuencia muy sutil, y eso lo que te va a hacer es generar nuevas sensaciones rítmicas, sobre todo, ¿vale? No tanto melódicas, que incluso también se podría analizar desde ese punto de vista, pero sobre todo es algo más visceral, más rítmico, ¿no? Os voy a poner ese fragmento que yo he recreado, lo que pasa que lo he exagerado porque en el propio tema tienes que tener mucha atención y tener ciertos recursos para identificarlo. Aquí lo he exagerado para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner esta pista, aquí lo tenemos, vamos a ver, ahí estamos. Wow. ¿Veis? Bueno, pues esto es un sinte con una envolvente modificada y con ese efecto de wah-wah, ¿vale? O autofunk. Vale, yo voy a quitar el plugin que cambia la frecuencia, como os decía. Fijaros que no tiene nada que ver, eso es un sinte más plano, dependiendo la sensación que queramos recrear, pues esto nos puede valer o lo otro, ¿no? Pero bueno, tenemos esta opción. ¿Aquí qué está ocurriendo? Pues si nos imaginamos un ecualizador, simplemente que está un filtro, para hacerlo lo más básico posible y que lo entendamos todos, es como modificando un filtro de forma automática, que cada vez, o si tengo un wah-wah o lo que sea, pues es un pedal que estoy pulsando cuando pulso el acorde y despulsando para que haga wah, wah, wah. Luego está modificado otros parámetros que ya entraremos en un futuro, pero sobre todo mi intención con estos episodios de software es descubriros nuevas herramientas, nuevos recursos para que utilicéis con el ordenador y que veáis que de un mismo sinte se pueden generar, o de un sinte o de un sample o de una grabación, se pueden generar muchísimas otras sensaciones y otros efectos, añadiendo en la cadena de procesos nuevos elementos, ¿vale? Como es este el caso. Incluso se podría trabajar por layering, es decir, que uno esté generando este efecto y otra capa con el mismo sinte esté filtrado totalmente y nos dé solo los graves. O añadamos un plug o añadamos un lead o otro tipo de sinte para que una capa sobre la otra genere un nuevo resultado, ¿de acuerdo? Este mundo es muy amplio, yo sé que puede ser quizás un poco extraño descubrir, pero lo importante es que tengáis curiosidad, que investiguéis, que hagáis música, que bueno, muchas veces es ensayo y error, es decir, para llegar a este resultado, Garabato ha tenido que trabajar muchísimas horas en su estudio y probar cosas y que uno le diga un consejo, otro, también por serendipia y muchas veces, es decir, igual que en medicina se descubren cosas de forma sin haberlo buscado, pues en el estudio ocurre lo mismo. Hay a veces que estás buscando un sonido y no lo encuentras y sin querer le das a un botón
porque se te ha ido el ratón o lo que sea, y la magia, y surge algo que no estabas buscando, pero que resulta, ¿no? Así que bueno, pero eso solo ocurre con horas de trabajo, ¿no? Con horas de trabajo y pico y pala y pico y pala. Decía Picasso una frase que bueno, que si la inspiración existe, que a él le iba a pillar trabajando. Eso quiere decir que bueno, que la única forma de que la inspiración llegue es a través de horas de trabajo y de esfuerzo, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más, mañana continuamos con una nueva entrevista muy interesante que seguro que os va a gustar y os va a descubrir un nuevo campo en el mundo de la televisión. Va a venir una persona que trabaja en tele directamente, con música, bueno, no voy a adelantar más. Espero que os haya resultado interesante este podcast. Seguimos un poco trabajando sobre esta línea y mañana nos vemos con más episodios. Hasta luego, chao, chao.